Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este video les compartiré un reciente e inédito testimonio de Yelena Vasily, conocida como la séptima vidente de Medjugorje o la vidente del corazón, a raíz de las locuciones interiores que recibió de la Virgen María. En este revelador contenido, Yelena nos va a hablar en detalle sobre temas de interés espiritual en torno a los mensajes y enseñanzas de la Reina de la Paz. Nos explicará qué son las locuciones interiores del Espíritu Santo y cómo ella vivió estas experiencias espirituales tan extraordinarias. Asimismo, nos hablará sobre la situación actual del mundo y lo que debemos hacer como cristianos para contrarrestar las grandes amenazas que existen hoy en día. También nos relatará algunos consejos o sugerencias sobre cómo debemos proyectar la formación de los jóvenes para evitar que se pierdan y desvíen en este mundo extraviado. En definitiva, esta entrevista a Yelena, que les compartiré en este video, representa un contenido inédito en español, que nos brinda muchas luces sobre el valor y significados de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, esto en las vísperas del triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. En realidad, cuando me hablan de locuciones, para mí era un término completamente nuevo e inédito. De hecho, gracias a la guía de un sacerdote que fue mi padre espiritual, es que pude entender el significado de estas expresiones. Yo apenas tenía 10 años cuando todo esto empezó, por lo tanto ignoraba muchas cosas, como el concepto de locuciones. Lo que sí puedo decir al respecto es que me siento muy bendecida o afortunada de haber recibido este don. Recuerdo que cuando estas manifestaciones empezaron en mí, mi padre se preocupó un poco porque ya había escuchado de todo lo que estaba sucediendo en Medjugorje con las apariciones de la Virgen María y trató de buscar ayuda con sacerdotes y personas que lo pudieran guiar para discernir bien lo que a mí me estaba pasando. Pero gracias a Dios, mi papá estuvo en contacto con un sacerdote carismático croata, quien lo tranquilizó un poco de todo lo que estaba sucediendo y lo animó a seguir este gran don, este gran privilegio que yo como hija suya estaba recibiendo. Las locuciones las entiendo como un don de Dios que no es inherente solamente a videntes de alguna advocación mariana. De hecho, muchas personas son tocadas por Dios a través de locuciones. De hecho, de esto ya nos habla el Evangelio. La locución la entiendo, la comprendo como esa forma en la que Dios directamente nos habla, coloca su pensamiento o sus palabras en nuestro corazón. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene esta facultad de habitar en los corazones de los fieles y poder comunicarse con ellos. Recordemos que el cuerpo es el templo del Espíritu y el Espíritu Santo puede interactuar con nuestro corazón. Nuestro corazón es aquel lugar común en el que nuestra conciencia se deja penetrar por Dios, donde Dios puede habitar en común con nosotros. En definitiva, siento las locuciones interiores como un gran don del cielo. Si nosotros nos ponemos a pensar en la intención o el sentido de las apariciones de la Virgen María, por ejemplo, aquí en Medjugorje, lo que ella principalmente quiere crear en nosotros o lo que quiere despertar en nosotros es ese reavivamiento de la oración, esa conversación directamente con nuestro corazón. Por eso siento que el tema de las locuciones viene al caso en todo este contexto de las apariciones de la Virgen María. Y la Virgen María en Medjugorje empezó a establecer estos contactos con los jóvenes, con los niños. En mi caso yo era una niña, al igual que Jacob, pero ya los otros videntes eran un poco más adolescentes. Pero en síntesis, la Virgen María quería renovar en el corazón de los jóvenes y los niños esta devoción hacia Dios. Yo pienso que las locuciones interiores, si quisiéramos compararlas o ponerlas en parangón con otros carismas, se parecería mucho a lo que sería
ese don de sabiduría o el don de ciencia infusa, donde nosotros, gracias a esa presencia del Espíritu Santo que nos inspira, podemos conocer cosas que no provienen de nuestro intelecto o nuestro mérito humano, sino que son revelación divina. Y por ejemplo, la Virgen María no era que nos explicaba el mensaje o el sentido de las locuciones interiores, más bien ella se preocupaba por hacernos entender la importancia del contexto de esos mensajes y cuál era el papel fundamental de nosotros en todo este proceso. Nos enseñaba mucho sobre cómo vivir la Santa Misa, cómo frecuentar los sacramentos, cómo tener una verdadera vida cristiana. En síntesis, el sentido de estas locuciones interiores por parte de Dios, por parte de la Virgen María, era que nosotros pudiésemos sumergirnos en una vida de verdadera santidad. La verdad es que todos nosotros nos enamoramos en primera instancia de la Virgen María gracias a su exuberante belleza. Realmente esa belleza de la Virgen María le viene de Dios Padre, así como dicen los padres de la Iglesia, que la Virgen María es esa luna quien recibe toda esa luz del sol, que es Dios. Y la belleza más grande de María viene de su capacidad de haber dicho que sí al plan de Dios. Ella es el mejor reflejo de Dios. Ella es la criatura con más humildad de todas. De hecho, por esto es que es la némesis del demonio. Por eso es que el demonio no soporta la presencia ni la invocación por parte de nosotros de la Virgen María, porque para el demonio es mucho más humillante que una simple criatura humana pueda someterlo y aplastarle la cabeza. Él es orgulloso y soberbio y no tiene problema que Dios lo precipite al infierno, pero que una criatura tan humilde como María lo doblegue, eso es algo que él no puede soportar. La Santísima Virgen María es la antítesis de nuestros padres Adán y Eva, porque ellos se dejaron engañar por el demonio y cayeron en el pecado, mientras que María tiene el don de serla toda llena de gracia, y por eso es quien mejor refleja la grandeza y la divinidad de Dios. El gran don y privilegio de poder haber visto a la Virgen María significa para nosotros mucho, porque la Virgen María, que tiene todo el reflejo y la luz del Padre Celestial, quiere, como Madre nuestra, compartir esa bendición con nosotros. De allí sus apariciones, de allí sus advocaciones, y de allí su interés por compartir enseñanzas y mensajes a través de sus apariciones, como por ejemplo aquí en Medjugorje. La presencia de la Virgen María en medio de nosotros como humanidad tiene la intención de acercarnos más a Dios, a hacernos entender que Dios es nuestro Padre y nos acoge, que si bien nosotros como humanidad nos hemos alejado poco a poco de Dios, Él nos sigue esperando y espera en nosotros nuestra conversión. Esa es la principal razón de ser de la presencia de la Virgen María como Madre de la humanidad. Con respecto a los grupos de oración, tengo que decir, así como refería San Juan Pablo II, que la familia es la imagen de Dios aquí en la tierra. Y el cristianismo nos ha venido a traer este nuevo concepto de este Dios en comunión con el ser humano a través del concepto de familia. Y en síntesis, ¿qué es un grupo de oración? No es más que esa familia extendida de Dios aquí en la tierra, quien ora con Él. Piensen, por ejemplo, en lo que significa la Santa Misa, la Eucaristía. No es más que hacernos partícipes a nosotros como seres humanos del sacrificio perfecto del Cordero de Dios.
Y el sentido de los grupos de oración es precisamente este. Los grupos de oración siguen viviendo esta gracia espiritual de estar en contacto con Dios y de vivir a su imagen y semejanza, de estar todos los días revalidando la presencia de Dios en este mundo. A través de los grupos de oración podemos mantenernos activos en esta meditación constante de los misterios y la gracia de Dios. Yo recuerdo que en aquella época en Medjugorje, nosotros como grupo de oración de la parroquia nos reuníamos siempre luego de la Santa Misa y a partir del Evangelio empezábamos a meditar e interiorizar el sentido de esas palabras de Dios. Y esto nos mantenía vivos en todo momento, nos mantenía ocupados en tratar de discernir mejor las enseñanzas de Dios a través del Evangelio. Y para eso sirven los grupos de oración, para mantenernos siempre en interacción con Dios. Si nosotros somos buenos observadores, nos daremos cuenta fácilmente que el calendario litúrgico tiene un sentido, es un camino, es un recorrido que podemos hacer y que nos va a alimentar día a día. Basta simplemente conseguir el curso de este calendario para poder ir enriqueciendo nuestra vida. Y lamentablemente el mundo hoy, al no tener una interacción constante con Dios, está viendo los efectos de esta vida espiritual árida. Y eso es lo que produce que haya tantos conflictos, guerras, problemas en el mundo, porque las personas no viven dentro de los parámetros establecidos por Dios a través de sus enseñanzas, a través del Evangelio, a través de los mandamientos. Y creemos que Dios necesita de nuestra oración. En realidad somos nosotros los que necesitamos orar para que Dios nos pueda transformar. Dios puede prescindir de nosotros, pero nosotros no podemos prescindir de Él. Pienso que los grupos de oración son realmente escuelas de formación a través de las cuales nosotros podemos cambiar para mejorar nuestro interior, nuestra vida espiritual y eventualmente de allí llevar ese conocimiento y esa praxis a nuestras familias. Realmente los grupos de oración son instancias o espacios altamente importantes y considerablemente significativos para nuestra formación espiritual. Para mí, este don de haber recibido las locuciones interiores de la Virgen María, puedo decir que lo he vivido desde diferentes facetas. Por ejemplo, cuando era más niña, cuando tenía 10 años y empezaron estas manifestaciones, lo vivía desde la inocencia y el carácter espontáneo de ser una niña. Pero luego, con el paso del tiempo, he podido dimensionar aún más lo grande y lo hermoso que fue este privilegio. Hoy que soy adulta y recuerdo esos momentos de las locuciones interiores y las apariciones, pienso mucho al respecto y me formulo muchas preguntas. Y tengo que admitir que me ha tocado formarme bastante, estudiar mucho para poder comprender muchas cosas, muchos significados, y ha sido realmente algo invaluable o algo indeleble la aparición o las locuciones y manifestaciones de la Virgen María en mi vida, porque eso no se borrará nunca. Hoy en día entiendo que esas locuciones y esas manifestaciones del cielo fueron un gran regalo en su momento y sirvieron para darle sentido a la predicación de las apariciones de la Virgen en Medjugorje. Hoy en día, que ya soy una mujer casada, tengo 5 hijos y vivo mi apostolado desde el matrimonio, también comprendo el sentido de la vida. Estudiando y orando mucho, entiendo ahora mucho más el valor de la encarnación de Cristo, porque se hizo como uno de nosotros, porque así puedo comprender que en la vida, en el día a día, en los pequeños sacrificios y en las grandes alegrías, es que se encuentra el sentido de nuestra naturaleza humana.
Puedo decir que en las dos facetas de mi vida, al comienzo cuando era niña y vivía las apariciones de la Virgen María, las locuciones y todas estas cosas extraordinarias, lo viví desde mi desconocimiento y mi espontaneidad como una niña. Y luego ahora que ya me hice grande, que ya soy una adulta, sigo viviendo mi cristiandad ya desde la concepción más que todo humana, la de la mayoría de las personas, la que normalmente no va acompañada de manifestaciones extraordinarias, sino de discernimiento, conversión diaria, oración y ofrecimiento. Para mí el tema de las primeras locuciones y manifestaciones fue algo bastante extraño porque en aquella Yugoslavia comunista no se hablaba mucho de catecismo, no había mucha historia de la iglesia, se desconocía la vida de los santos, era todo más que nada impuesto por el régimen, eran cuestiones de racionalismo francés y cuestiones muy alejadas de la fe. Luego, cuando más adelante viajé a Estados Unidos a estudiar teología, fue que empecé a entender estos grandes misterios de la iglesia, todas estas manifestaciones extraordinarias, los carismas, los milagros eucarísticos, todas estas cosas, pude entenderlas y comprenderlas mucho después de haber vivido esto en primera persona con las manifestaciones espirituales. Siento que la vida de un vidente o de un místico de este tipo de manifestaciones espirituales tiene que ser completamente concordante con la naturaleza humana. Es decir, no puede haber ningún tipo de discrepancia entre la forma en la que vivo mi vida cristianamente y los mensajes que recibo por parte de la Virgen María, porque todo apunta a un mismo punto. Las apariciones, las manifestaciones, las locuciones del cielo son actos extraordinarios a través de los cuales Dios revalida su evangelio, que es perfectamente concordante con nuestra vida, la vida cristiana que Dios nos ha pedido seguir. La enemistad y odio en el mundo viene ya desde aquellas épocas de Adán y Eva y del pecado original. A través de esa transgresión a la ley de Dios ya se empieza a generar enemistad entre el hombre con su prójimo. Y pienso yo que a través de la oración podemos revertir ese efecto, porque a través de la oración viene el Espíritu Santo, que es el que puede reconciliar a los pueblos a través de su Santo y Divino Espíritu. Solo a través de la oración se podrá erradicar el odio en el mundo, no es a través de armas, porque el conflicto no se corrige con conflicto, solamente a través de la presencia de Dios que habita en cada uno de nuestros corazones. Por eso la importancia y el sentido de las apariciones de la Virgen María, por ejemplo, aquí en Medjugorje, y su énfasis reiterativo en la oración, porque solamente a través de la oración, que es una oración de intercesión, podemos nosotros encontrar al Espíritu Santo para que habite en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, no hay la más mínima posibilidad de que de nuestro corazón salga odio hacia el prójimo. Nosotros como seres humanos muchas veces tenemos tendencia a ser esclavos de nuestras palabras, porque no tenemos discernimiento en nuestro corazón. Una persona que ora, una persona que tiene al Espíritu Santo en todo momento como motivador de cualquier expresión o palabra, es una persona que no va a proferir odio, no va a proferir ofensas contra el prójimo. Por el contrario, es una persona que cada vez que hable o exprese algún pensamiento, lo va a hacer a través de palabras impregnadas de la presencia del Espíritu Santo que son transformadoras en el prójimo. Y no olvidemos que nuestra misión como cristianos en este mundo es ayudar al prójimo a encontrar el camino de la salvación, es decir, a encontrar a Cristo. Y aunque sintamos a veces que no sabemos cómo orar o cómo aproximarnos a la oración, simplemente hagámoslo, porque si en nuestro corazón hay intención, es el Espíritu Santo el que va a dirigir nuestra oración.
No debemos conocer fórmulas perfectas o ser eruditos en teología para poder preconizar una oración correcta. Basta con que nos acerquemos a Dios con humildad y desde el umbral de nuestras necesidades y limitaciones para poder empezar este diálogo de transformación. Creo que hoy en día los seres humanos, las personas, viven detrás de muchas máscaras, máscaras de soberbia, máscaras de materialismo, máscaras de apariencias, y en el fondo todos están extremadamente necesitados de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que irrigue sus corazones secos. Y el Espíritu Santo realmente todos los días me sorprende, porque puedo ver su acción en las personas que lo buscan a través de la oración, por ejemplo, a través de mis hijos, o por ejemplo con mi esposo, que si bien no es una persona que es orante a toda hora o súper predicadora como de pronto yo, es una persona que se nota que actúa en consecuencia a inspiraciones del Espíritu Santo. No debemos enjaular la palomita del Espíritu Santo. No debemos tratar de tenerlo solamente para nuestro beneficio, al contrario, su inspiración es para ponerla al servicio de los demás. Y nosotros tenemos como cristianos católicos muchas certezas, ya tenemos demasiados testimonios de parte de la Iglesia, de parte de las advocaciones marianas, de parte de la Escritura, del Evangelio, de manifestaciones. Sabemos con total certeza que el Espíritu Santo es real, se manifiesta y que vive con nosotros el día a día. El Espíritu Santo está allí para todos, está allí presto para comunicarse con nosotros, para hacer su acción en nosotros. De allí que a alguna persona se les manifieste a través de locuciones interiores o a otras se les manifiesta en otras circunstancias. Ahora, por otro lado, cuando hablamos del ayuno, tenemos que llevarlo a un concepto que es perfectamente concordante con la oración. El ayuno es de por sí un ofrecimiento, una ofrenda de amor que nosotros hacemos, es una renuncia de por sí, que tiene el mismo sentido que una oración. Muchas personas optan por ofrecer el ayuno, algunos a pan y agua, algunos de otra manera, pero el ayuno más fuerte es tratar de contrarrestarnos a nosotros mismos, es decir, controlarnos a nosotros mismos y tratar de renunciar a nuestros impulsos. Es cierto que hoy en día en el mundo hay muchos conflictos, muchos problemas, muchas perturbaciones, pero nosotros como cristianos, si bien es normal y humanamente aceptable preocuparnos, debemos más que todo ocuparnos, intensificando nuestra oración, intensificando nuestra prestación espiritual, porque sabemos que todas estas calamidades hacen parte de los tiempos en los que estamos viviendo. Recordemos que nosotros estamos esperando el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María y previo a ese triunfo definitivo hay una gran batalla que ya la estamos viviendo. Entonces no vivamos con desesperación estos tiempos, simplemente intensifiquemos nuestra oración y mantengamos la tranquilidad. Dios en el fondo, y en este caso a través de la Virgen María, por ejemplo en Medjugorje, nos llama a todos. La verdadera esencia del triunfo del Inmaculado Corazón de María es, como ha dicho Miriana, que la Virgen María nos quiere reunir nuevamente a todos, quiere que todos hagamos parte de su corazón inmaculado. Antes que nada, antes de abordar este argumento, me gustaría recordar esa expresión de Santa Teresa que decía, solo Dios basta. Y el sentido de esto es que Dios debe ser el centro y lo primero en todo. Es cierto que los jóvenes de hoy en día van a necesitar mucho más autonomía, discernimiento y un grado muy grande de madurez
para afrontar lo que este mundo les ofrece, porque cada vez es mucho más difícil, cada día es más complicado encontrar buenos referentes, buenos modelos a seguir, encontrar buenas referencias en el ámbito de la formación en los jóvenes. Y lo que hay que hacer es abandonarse completamente en la providencia del Espíritu Santo. Él va a saber guiar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, en cualquier momento y circunstancia, a pesar de que alrededor simplemente se vea perdición. En tiempos anteriores se crecía en una sociedad con valores cristianos bien fundamentados, y el mundo formaba y capacitaba a los jóvenes de una manera integral. Hoy en día esto casi que está en peligro de extinción, porque los antivalores son los que están prevaleciendo en una sociedad mediática que se aleja cada vez más de Dios. Confiemos la formación de nuestros jóvenes a Dios, que es su verdadero Padre. Yo he sido testigo de cómo el amor de Dios Padre ha transformado muchas vidas acá en Medjugorje y en el mundo. Por eso dejemos todo en manos del Espíritu Santo y que sea Él el que conduzca el camino de la formación y de la vida de nuestros jóvenes. No debemos olvidar que cuando oramos, oramos a Dios con Cristo. Y cuando estamos con Cristo ya estamos en compañía, ya estamos en comunión con Él. Por lo tanto, nunca estamos solos. Con respecto a lo que es la formación de nuestros hijos y los jóvenes hoy en día en el ámbito espiritual, cuento un poco sobre mi experiencia personal. Yo tengo desde siempre, desde que apareció la Virgen María en Medjugorje y tuve locuciones interiores y toda esta experiencia. Luego, cuando me casé y empecé a tener a mis hijos, obviamente siempre les he impartido la responsabilidad de vivir la cristiandad de manera integral, de acercarlos a la iglesia, de ir los domingos a misa y todo eso. Luego, cuando llegó la circunstancia de pandemia, todo el mundo, pues, cada uno desde su casa, empezamos a ver la misa online, no presencialmente. Y luego, cuando ya se fue un poco todo este tema de la cuarentena, algunas de mis hijas se habían ya acostumbrado a ver la misa por televisión y les costaba un poco de trabajo volver a ir al templo. Y todo eso me causó a mí un poco de indignación, casi desesperación, pero bueno, como tengo un muy buen guía espiritual, un sacerdote que me ayuda a discernir bien las cosas, logré entender que, en el fondo, la conversión o el camino espiritual es un camino muy personal. Por más que yo haya sido vidente o haya recibido locuciones de la Virgen María, entiendo que mis hijas deben vivir su espiritualidad poco a poco y conforme a que vaya avanzando y se vaya progresando su fe. De esta manera he podido tener más tranquilidad, confiando siempre su formación espiritual en el Espíritu Santo y desde mi condición de madre dándole instrucciones precisas, consejos y sugerencias, pero sin obligarlas a nada, porque la fe es un encuentro personal. Debemos comprender que nuestros hijos no son propiedad nuestra, son de Dios, y ellos deben sentir ese llamado y ese acercamiento por parte del Espíritu Santo. Y esta juventud de hoy es muy precoz en muchos sentidos. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez mi hija se cuestionaba muchas cosas y me preguntaba: mamá, ¿dónde encuentro yo los manuscritos originales de la Biblia? ¿Cómo sabemos que estas traducciones son precisas? ¿Cómo sabemos si el Génesis es un texto histórico, es un texto sapiencial? Y son preguntas que realmente hablan de una gran capacidad de discernimiento por parte de nuestros jóvenes. Y en todo este contexto, nuestra labor como padres no es otra que la de exhortar a nuestros hijos, enseñarles el camino, hacerles el llamado, explicarles, darle herramientas, pero debemos tener muy presentes que es Dios el que en definitiva toca los corazones. Nosotros lo que mejor podemos hacer es orar por ellos para que Dios los guíe, los instruya, pero no podemos transferirles nuestra cristiandad o nuestra fe de manera sistemática a ellos. Y otra cosa que también podemos hacer como padres para poder incentivar a nuestros hijos a vivir y formarse en la fe es dar ejemplo, dar testimonio, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras propias vidas.
Bueno, realmente cuando las apariciones empezaron allá en el año 81, yo era bastante pequeña, tenía por ahí unos 6 años. De hecho, era menor incluso que Jacob, que tiene 10 años. Con respecto a ellos, pues básicamente nosotros como aquel pueblo croata, como yugoslavos, siempre hemos sido personas muy cercanas, muy de mostrarnos afectos entre todos. Con los videntes interactuábamos de vez en cuando, hablábamos, sonreíamos. Podemos decir que tenemos una amistad, obviamente no una amistad asidua, personal, porque nos frecuentábamos más que todos en circunstancias de ámbito espiritual, pero sí comparto una gran hermandad con ellos. Digamos que el punto en común entre todos es que cada uno pone su parte o trata de contribuir en algo para trabajar en función de las intenciones de la Virgen María. Y la verdad es bastante difícil para ellos poder llevar una vida normal porque tienen muy poquito tiempo. Sus casas siempre están llenas de peregrinos, de fieles, de personas visitando Medjugorje, y ellos muchas veces los pocos momentos que tienen en libertad simplemente los dedican a sus familias. Por eso no es muy fácil estar estableciendo con ellos una conexión o interacción constante, porque toda esta misión que la Virgen María les ha encomendado los absorbe demasiado. Eventualmente tengo contacto con ellos. Por ejemplo, recientemente Iván me colaboró en una charla, un streaming en directo a través del testimonio que nos brindó, y le agradezco por eso, porque sé que no tiene mucho tiempo para ofrecer estas cosas. Y bueno, ya para despedirme, para terminar esta intervención dando un mensaje de esperanza. Sé que el mundo está viviendo momentos difíciles, sé que hay mucha perturbación, mucha agitación en general, pero quiero que como cristianos tengamos confianza en Dios y tranquilidad. Por eso los quiero exhortar a todos a que cada uno de nosotros intensifique su oración, pueda encontrar el discernimiento que viene del Espíritu Santo, para que todos juntos podamos contribuir a que se haga este plan salvífico de la Santísima Virgen María. Tengamos la certeza y la convicción que la Virgen María ya viene para que todos gocemos del triunfo definitivo de su Inmaculado Corazón. Este triunfo que ya han visto algunos videntes, ya han visto algunos santos, ya han visto algunas personas. Ahora estamos cada vez más cerca de verlo todos nosotros como humanidad. Así que oremos por esa intención. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.